Es decir, nosotros ahora mismo estamos entrando en deshidratación aguda. A mí ya se me está empezando con este calor a secar la boca, a los demás probablemente también. Entonces, en cuanto termine de hablar contigo, voy a coger mi botella de agua y a beber, ¿no? Porque estoy notando ya síntomas de sed, boca pastosa, ¿no? Eh, si llego a deshidratarme un poco más, pues puedo tener incluso hasta cierto problema de memoria. Si Claro. en un 2% de deshidratación, o en un niño, pues, los niños, si además encima tienes un algo de fiebre, es una de las causas que hacen que pierdas más líquido, o si haces deporte también, todo eso te hace entrar en deshidratación aguda. Y hoy entonces hay tienes que mucha dar gente que agua. hace deporte, y muchísimo. Sí, sí, claro, entonces tienes que dar agua y eso lo haces casi de una forma automática. Yo pongo y bebo agua. El problema es la calidad del agua, que luego hablamos si quieres. Pero, y es un problema, lo de la calidad del agua. Sí. Porque puede ayudar o puede no ayudarte, incluso perjudicarte. ¿Eh? Entonces, esa sería la deshidratación crónica. Está en el fondo casi de cualquier enfermedad. Fíjate lo que te digo. Eso es muy interesante. Sí, es muy importante porque no se piensa en estos términos en el agua y hay que pensar en estos términos en el agua. Una deshidratación crónica te lleva a una sequedad en una articulación determinada o a una sequedad en determinado órgano. Es decir, no hay el suficiente volumen de líquido intersticial. El líquido intersticial, para que nos entiendan, es el líquido que baña las células, ¿no? De cualquier órgano, ¿no? Sí. Que está alrededor de la célula y que hace de vehículo de traer oxígeno y energía a la célula, o de sacar de la célula lo que suelta la célula, cogerlo y llevarlo a la sangre, ¿no? Y en ese medio entre el vaso sanguíneo y la célula, eso es el líquido intersticial. Ahí se juega la salud. Entonces, si tú tienes esa zona más bien deshidratada, imagínate cómo se va cargando esa zona con todos los desechos de la célula, porque a la célula tú le llevas oxígeno, le llevas glúcidos, prótidos y tal, para que queme, para que tenga energía, y ella tiene que devolver el detritus de todo eso. ¿Dónde lo devuelve? Al líquido intersticial. Si el líquido intersticial no tiene el agua suficiente, ahí se van a acumular ácidos y radicales libres, fundamentalmente, que son los que van a estar irritando a la célula y creando la inflamación. Y a la larga... Inflamación y radicales libres. Sí, claro, eso es... Estas son directo. los dos grandes Y conceptos ácido. de la mala salud. Ácidos. Y el ácido. Son tres patas. Acidez orgánica, los ácidos, los radicales libres, que funcionan de una forma muy parecida. En el fondo son moléculas que les falta un electrón y están como locas por robar un electrón a la estructura que tienen al lado, y esa es la irritación. Unos chorizos, ¿vale? Sí, unos chorizos, ¿no? Entonces, y ahí es donde actúan los antioxidantes, que ya hablaremos luego si hace falta, porque el antioxidante viene y al radical libre o al ácido les ofrece un electrón. Y todo Y entonces esto, lo para. si uno está bebiendo suficiente agua, ya ayuda. Claro, ya el beber agua es fundamental, pero no se bebe ya más agua. Porque la gente dice, bueno, yo es que bebo cerveza, o bebo vino, o bebo... Lo ponen equivalente, sí. Sí, lo ponen como equivalente. Como son líquidos. O bebo refresco, o bebo zumo, incluso, no es equivalente. Nada que ver. Una Nada cosa que es el agua y otra cosa es que yo un día por gusto me quiero tomar un zumo. Pero no debo de sustituir, hombre, si tengo mucha sed y no tengo otra cosa, me bebo un zumo. Evidentemente, Ante la necesidad, cualquier ante la cosa. necesidad voy a sacar, o me como una fruta, o cojo una verdura jugosa y la mastico y le saco el líquido que Y tengo. aquí entramos en el departamento de Pilar, las creencias de la gente. Sí, la gente, bueno, primero que en cuestión de agua, la gente piensa que porque bebe agua ya está hidratado. Y eso no es, bueno, el doctor lo puede explicar más químicamente, pero eso no es 2 y 2 son 4. Es decir, influye mucho la cantidad y la calidad, como bien decía el doctor. Además, la gente confunde el agua con el líquido en general. A esto iba. Piensa que si beben mucha cerveza están hidratados. Y en realidad, me atrevo a decir, y si no el doctor que me corrija, la cerveza deshidrata. No Es lo que hidrata. tengo entendido. Llega incluso a deshidratar, porque es diurética, entonces va a provocar varias cosas en tu cuerpo que te van a hacer perder líquido. Y eso, igual que cualquier otro líquido que tomemos que no sea exactamente agua. Pero es que va más allá, no hay muchas cosas relacionadas con el agua, como por ejemplo se confunde la sed con el hambre. Hay personas que realmente lo que tienen es una deshidratación, realmente lo que tienen es sed, pero no la identifican y se atiborran a comer. Y quizás simplemente con tomar agua que te hidrate, se te va la sensación de hambre. Confundir el hambre La con sed con el hambre. La sed con el hambre. Porque eso nos viene pues de nuestros antepasados recolectores cazadores, que obviamente ellos los pobres no tenían la botellita de agua como la tenemos nosotros a mano. Entonces ellos tenían que hidratarse con lo que encontrasen en el camino, y muchas veces era
pues semillas, frutos, bayas, que ahí hay el agua que contienen estos frutos, es el agua estructurada, precisamente es el agua tal como está en nuestras células, como decía el doctor. Entonces, efectivamente, les hidrataba. Pero no es que tengamos que atiborrarnos ahora a bayas y a comida para buscar esa hidratación. Gracias a Dios, hoy en día tenemos acceso a aguas de calidad y nos podemos hidratar por esa vía. Y otra cosa muy importante también que yo veo y he visto en mi entorno, y a mí eso se me ponen los pelos de punta, y es que no se le da nada de importancia, ¿eh? Como bien decía el doctor antes, es algo fundamental y vital para la salud, porque es el segundo elemento. Primero tenemos que respirar, oxigenarnos, porque si no morimos en minutos. El segundo es el agua, efectivamente. Pero no, yo creo que no hay conciencia, ¿eh? Porque en mi entorno yo he escuchado a gente decir, no, yo no bebo agua porque si no tengo que estar yendo al baño. Esto es tremendo. Yo pregunto, digo, vamos a ver. Entonces tampoco comas, porque vas a ir al baño también. Claro, pero la frecuencia no es igual. Entonces la gente como que no le pone, como que no necesito estar bebiendo agua, ¿no? Porque lo que me va a dar es una necesidad de ir al baño, tengo que producir, no puedo faltar a esta cita, no puedo tal. Entonces eso lo voy relegando porque no se es consciente de lo que se le está haciendo al cuerpo. Eso es muy, pero que muy importante. Sí, porque si supiésemos realmente el daño, porque esa deshidratación, cuando deja de ser aguda, porque como bien decía el doctor, estábamos ahora nosotros hablando, pues estamos consumiendo y el calor nos va a dar sed, esa sed aguda, pero bebemos agua y se acabó. Pero una persona que se mantiene con esa deshidratación por tiempo y llega a esa deshidratación crónica, ya el cuerpo, porque es muy listo, empieza a hacer adaptaciones internas para hacer frente a esa situación. Y ahí es donde se genera ese desequilibrio y las posibles enfermedades. Por eso, evidentemente, aquí él es el cuerpo puede decir. Efectivamente, una de las cosas que no se piensa mucho, y a veces ni siquiera a nivel médico, es que el cuerpo, cuando va notando carencia de agua, y nosotros, casi todo el mundo tiene carencia de agua. Casi todo el mundo tiene carencia de agua. Esto es muy importante. Porque sustituyen un agua por un café. Mira, yo no bebo agua, yo me tomo un café. Y como el café me produce una vasoconstricción, pues entonces yo, como que la sensación de sed la quito con eso y sigo funcionando y funciono bien, tal. Sí, no, te estás deshidratando de una manera crónica. O sea, te está faltando líquido en el organismo para mover determinadas detritus y cosas que hay que mover, y hay que llevar al riñón, hay que llevar al pulmón, hay que llevar al hígado, para que por ahí se excreten hacia afuera, ¿no? Casi el equivalente a fumarse un cigarro para los nervios. Sí, también mucha gente tiene sed y fuma. Antes se veía mucho más. Luego, entonces el organismo hace como si fuese un sistema de reparto de cajera. Entonces va secando y deshidratando siempre que puede, lo más lejos que puede de sus órganos principales, ¿no? No va a deshidratar al corazón antes de deshidratar la piel. Claro. Entonces va deshidratando la piel, pero va deshidratando, el segundo escalón son las articulaciones. Curioso, o sea que quizá muchas personas que padecen de las articulaciones, beber agua como Dios manda les pueda ayudar mucho en esos procesos. Claro. Esto es muy importante. Yo tengo experiencias hechas con agua de alta calidad, porque no hablaremos de eso, pero el agua de alta calidad es un agua microestructurada, como lo probaba Pilar antes, que además entra como un tiro, o sea, hidrata 10 veces más rápido, que esto lo saben los deportistas, ¿no? Este agua la tiene Nadal, la tiene Benzema, la tiene Cristiano Ronaldo, por supuesto, y beben ese agua y notan cómo esa hidratación, al entrar en el tejido intersticial del agua, diluir los detritus que hay ahí, los radicales libres, hace que el oxígeno entre mucho más a la célula. Entonces, lo que nota el deportista o la persona que está deshidratada es un revivir. Nota Claro. que dice, oye, parece que me han dado un chile, me da como energía beber este agua. Pues claro que te da porque es que ha facilitado la entrada del oxígeno en la célula y ha facilitado la salida de los radicales libres del tejido intersticial y de muchos órganos, que eso es lo que te empiezan a dar síntomas. Ahí tú puedes tener el acúmulo de los radicales ácidos junto con la deshidratación. Eso te da desde un simple estado medio de resfriado a que te puede dar Resfriado. Sí, la gente llama resfriado muchas veces simplemente un acúmulo de radicales libres porque se ha puesto en cerveza la noche anterior hasta arriba. Y al día siguiente se levantan y están medio nuevos. Eso explica mucho Claro. asentismo laboral, creo yo. Claro, Es que tengo un resfriado. Tengo un resfriado, estoy mal y además me duele la cabeza.
y te puede dar hasta fiebre, o sea, depende Claro, y tal. y lo que tenemos es una deshidratación. Y encima a lo mejor te has enfriado, pero una deshidratación curiosa, complicada, porque era lo que decía Pilar antes, por ejemplo, te bebes la cerveza, ¿no? La cerveza además, como tiene alcohol y demás, además te produce un montón de radicales, la cerveza, el vino, cualquier bebida, incluso no alcohólica, te produce un montón de radicales libres, tú te encharcas con eso, entonces al día siguiente, ¿qué tienes? Una sobrecarga en todo tu sistema linfático y sobre todo de radicales libres, y estás embotado. Es más, a veces después de una juega, tú te miras en el espejo y dices, al día siguiente dices, oye, me sienta a mí esto de linitos y tal, porque te ves como más sonrosado y como más hinchadito, como más lisito, como que tiene menos arrugas. No, lo que está es hinchado, porque tu organismo lo que ha intentado hacer es coger líquido, meterlo en el líquido intersticial, porque tiene un montón de radicales libres acumulados, y los mete ahí, y hasta que no vayas bebiendo agua, y orinando, y bebiendo agua, y orinando, y eliminando, entonces ya te tienes que deshinchar. Curiosamente, esa hinchazón se va bebiendo agua de alta calidad. Es que, doctor, yo le quería decir, porque a la gente con la que yo trabajo siempre les explico y les digo, es que la retención de líquido lo que tiene detrás es una falta más de hidratación, no una sobrehidratación. Porque la gente me dice, no, es que Pilar, yo no puedo beber tanta agua porque si tengo, mira las piernas, tengo una retención de líquido. Esto es muy importante. Es lo contrario. La retención de líquidos necesita agua. Es que el cuerpo necesita hidratarse y como no le damos lo que necesita, pues se apaña como puede. Vamos y a es ver. una retención. Tenemos problemas de las articulaciones, retención de líquido y hasta más de unos síntomas de resfriado. Resulta que es falta de hidratación como Dios manda. Sí, claro. Esto es muy importante. Sí. Esto Claro. es algo que debería... La creencia está al contrario. Es que a esto voy. Y es que esto que tú me has dicho ahora, de las personas que La he dicen, yo escuchado. estoy ya hinchado, beber más agua, esto es... Pan de cada día. Sí, esto habría que escribirlo en avionetas que vayan por el cielo. Señora, beba agua contra la hinchazón. Sí, pero el tema está en qué agua bebo. Claro. Porque si tú dices, bebe agua, y tú dices, sí, voy a beber agua y me voy a hinchar a microplástico. Tienen un poco de razón. Claro, ahí la hemos liado. Porque ya dice, claro, me bebo el agua del plástico. Encima, yo no sé ese plástico, ese agua cómo ha sido tratada en todo su, desde el envase, el transporte, si la han puesto al lado de una máquina de calor, si le dio el sol durante no sé qué, luego si estuvo, etcétera, ¿no? Todos El sabemos- conductor iba de mala leche. No es lo que sabemos. lo vemos, yo Entonces, veo los camiones con las garrafas de agua de plástico y les da el sol. Yo veo que Sí. le ponen mucha lona, lo que quiera, pero eso a veces no. la lona tapa bien, a veces no tapa tan Y bien. aparte la temperatura, aunque no le dé el sol directamente, si hay una temperatura elevada dentro de esa garrafa de plástico, ya está soltando. Aquí es que, a ver, ahora mismo hay un problema con esto y gordo. O sea, yo, por ejemplo, he intentado en los últimos meses ir a muchos supermercados y a muchas tiendas buscando agua embotellada en cristal y no hay. Muy poco. Yo todavía no lo he encontrado. Yo en cambio conocí el principio, fíjate, La de agua con gas. he estado- El agua normal sí, no lo he encontrado. he estado buscando datos desde cuándo estamos embotellando agua en plástico. Ah, mira, muy interesante. Claro, estamos embotellando agua en plástico así, de forma ya general y cada vez más, cada vez más, cada vez más. Desde el año aproximadamente, al menos en España, y más o menos debe ser parecido en Europa y demás, desde 1970. Llevamos 55 años bebiendo plástico. De Yo ese nací plástico, en el 70 y me acuerdo de haber tomado agua de botellas de sí, cristal. porque, Pero creo que allá por la niñez. sí, porque se tomaba el agua Firgas, por ejemplo, aquí en Canarias, que se tomaba muchísimo, siempre ibas a intercambiar con tu cacharrita que llevaba 6 botellas Exacto, eran de retornables. cristal, eran retornables. Todo eso, no sé si, creo que sigue existiendo, pero ya todo el mundo se va al plástico. Y además de lo que estamos hablando, el problema del agua en plástico, por supuesto, son fundamentalmente los disruptores endocrinos y todas las sustancias que se crean de ese agua en contacto con ese plástico, que tú tampoco sabes ni cuánto tiempo lleva ahí ni qué tratamiento ha llevado, ¿no? Cuanto más calor ya lo se sabe, no dejes la botella al sol porque te vas a inflar. ¿Qué son los disruptores, los microplásticos? No pasaría nada por algo de microplásticos. Sí, porque algunas moléculas de estos microplásticos se comportan como disruptores endocrinos. ¿Qué es un disruptor endocrino? Es una molécula extraña producida a través de un plástico que simila una hormona. Simula, perdón. O sea, simula una hormona. Simula una hormona. El cuerpo Y no entonces que puede empezar a hacer efectos hormonales y tú lo que estás haciendo plástico.
Y viene el tema por ahí. Eso tiene que Puede ver estar con teniendo los muchos peces problemas. que cambian de sexo y cosas así. Puede tener con eso, pero antes de los peces estamos nosotros. Ah, no, ya. Entonces, Obviamente. bueno, no es verdad. Antes que nosotros fueron los peces. Probablemente, y luego ya fuimos nosotros. Pero al revés, o sea, nos tenemos que cuidar nosotros, ¿no? Y si nos cuidamos nosotros, secundariamente vamos a cuidar a los peces, porque en la línea de lo que te iba contando, mira, unas cifras concretas. En Estados Unidos, vamos a nombrar a Estados Unidos, que siempre se le pone como Referente. referente, La Meca. como referente y tal. Entonces se dice, y luego lo transportamos al resto por lo menos del mundo occidental, ¿no? Cada segundo de cada día, ¿no? 1000 estadounidenses abren una botella de plástico y luego se tiran. Cada segundo. ¿Eso cuánto es? Esos son exactamente, estuve mirándolo, son uno al año, ¿no? Al año son 30 billones con B, o sea, son 30 millones de botellas de plástico. Son los Estados Unidos. El resto, más o menos, el cálculo que se ha hecho, es 4 veces los Estados Unidos. O sea, que al final, si sumas, se está tirando 150 billones, o sea, 150 millones de envases plásticos se tiran. Claro, Solo de agua. Solo de agua. Estamos hablando de agua, ¿no? Imagínate Esto después es tremendo. todo lo que puede haber por ahí, Esto ¿no? es- En esto es España tremendo. exactamente son al año 3.000 millones. En España son 3.000 Esto millones. es una barbaridad. Entonces, claro, cuando te tienes que plantear, sigo comprando plástico que me obliga a llevar el coche, cargar, traer, o entro en servicios de estos que hay, de Aquaservice o de X, ¿no? De muchos servicios, ¿no? O cuál es la solución para todo esto, ¿no? Porque el agua del grifo, lógicamente, viene pues con sustancias químicas para que no se contamine, para que tal, no sé qué, le puedo quitar algunas, puedo dejar evaporar el cloro, pero eso se va transformando en un follón que al final lo que consigo es que ese agua que es levemente alcalina, no siempre, pero por ley tiene que ser levemente alcalina en la punta del grifo, Sí. ¿no? Consigo conseguir beber un agua un poquito mejor. Pero el agua que realmente hay que distinguir, y empiezo a entrar La calidad. en la calidad del agua, hay que distinguir lo que es un agua potable, ¿eh? Que es el agua del grifo, es el agua de las botellas, es el agua de un filtro normal, del agua saludable. Este es el tema. Es que, ¿cómo diferencias eso? Pues para mí es muy fácil. O sea, el agua saludable es aquella que al beberla no es que al final te calme la sed, sino la que te produce salud. ¿Por qué te produce salud? Porque ese agua, y es donde hay que fijarse en la calidad del agua, evidentemente hay que filtrarle, sacarle los máximos plásticos posibles, que no tenga gérmenes, evidentemente, gérmenes que te puedan contaminar, es evidente que no tenga el barro, fíjate, casi sería lo de menos, ¿no? Porque arcilla, la gente se toma las arcillas. Sí, al final es naturales, si fueran minerales. barro, bueno, pero bueno. Entonces, ¿qué es lo que tiene que tener el agua? El agua de alta calidad lo que tiene es que es un agua antioxidante. Entonces, Por lo tanto, es alcalina. claro, no por lo tanto. No. Un agua puede ser Alcalina. ácida y puede ser antioxidante, ¿eh? Porque es ácida y antioxidante. Es distinto. El antioxidante, en el caso del agua de buena calidad, es un gas, es el hidrógeno molecular. El famoso hidrógeno Claro, molecular. entonces el hidrógeno molecular lo produce también la naturaleza en algunas fuentes. ¿En qué fuentes se produce el hidrógeno molecular como antioxidante? Y son aguas que al mismo tiempo son también alcalinas. La alcalinidad la da la calidad de los minerales que lleva, electrolitos, eléctricos, porque nosotros somos eléctricos y necesitamos electrolitos, no necesitamos un agua de baja mineralización. Eso no sirve. Sí, no, este es otro mito este es que ya otro hemos mito, explorado aquí en la bueno, radio. la gente no quiere que se lo vea, pero no, usted lleva minerales, pero minerales de calidad. ¿Cuáles son? Calcio, magnesio, sodio, potasio. Los minerales catiónicos. Y eliminas los minerales aniónicos, como el cloro y el flúor, ¿no? Que es justo lo que Si tenemos un montón. necesitaras, claro, si lo necesitaras, te lo tomarías y te lo podrías tomar. Pero si no lo necesitas, no tomes eso. O sea, cloro y flúor es Claro, justo porque lo que eso no queremos en te el dan- agua. son los que te dan acidez al agua, ¿no? O la falta de minerales, porque hay que tener en cuenta que el agua limpia de lluvia o el agua destilada es un agua ácida.
La gente dice, no, yo bebo agua limpia, yo quiero el agua limpia. No, no, eso no es salir. ¿Eso te puede acabar hidratando? Sí, no. A ti lo que te hidrata bien es un agua con electrolitos, sobre todo catiónicos. Yo, Y de aunque hecho, tenga un conozco a montón, gente que bebe agua de lluvia y solo. aunque tenga, sí, bueno, pues no Pero saben ni eso lo que no están es. haciendo en el fondo, Exacto. porque al final están bebiendo un agua ácida y están bebiendo un agua que la lluvia arrastra lo que cae de todo lo que hay arriba. Aviones tirando porquerías, humos de no sé qué, tal. Tremendo. Y cuando caes tú, ahí eso va disuelto. O sea, tú te vas a beber eso también, ¿no? Sí. Ah, yo la dejo sedimentar, bueno, vale, ya tienes que entrar en unos procesos ahí bastante complicados. El tema es llegar a ese tipo de agua. Ese agua hoy solo se consigue en 2 sitios. Atención. ¿Tú puedes hacer cosas para mejorar el agua? Sí. Puedes Ujú. coger el agua, lo que te decía, puedes desde calentarla para que se evapore el cloro. Ujú. Y ahí dice, bueno, pues por lo menos le voy quitando el cloro. Algo, ¿no? ¿No? O sea Ya- que hervir agua. ya haces algo. Algo Mira, haces. cojo agua y le pongo un poquito de bicarbonato y lo alcalinizo más. Ujú. Oye, pues mira, no es mala idea. Ya hay gente ahora, mucho le echa el chorrito al limón. Vale, pues está La bien. sal, la sal de ¿no? calidad también. O Sal de calidad, sí. cojo una parte de agua y le pongo agua de mar. Agua de mar Exacto. limpia, de buena Que calidad. como ponerle sal. Es fantástico porque tú le pones ahí, ya sales y le pones la tabla periódica entera Sales prácticamente. mineralizado, como Estupendo. decía su berretón. Pero, entonces tú dices, pero ¿cuál es el agua realmente saludable de verdad? Es la que te digo. Tiene que ser cargada de antioxidantes a base de hidrógeno molecular, es un agua cargada de minerales alcalinos y es un agua microestructurada. ¿Qué quiere decir eso? Que las moléculas de H2O, en vez de estar en pelotones de 12 a 20 moléculas, porque el agua se defiende de todo, del transporte, del maltrato, del calor, del frío, se defiende y se acumula y cuando tú te la bebes te hace un charco en el estómago. Sí. El agua de buena calidad no te hace un charco en el estómago. La bebes y notas cómo desaparece inmediatamente. Doctor, eso podríamos Sí. decir que es como que el agua habla el mismo idioma que nuestros líquidos. De alguna manera está en una También. forma similar y por eso funciona, es tan rápido asimilada por nuestro cuerpo, porque está en un mismo Claro. lenguaje. Claro. Es porque se nuestro parece cuerpo- a nuestro líquido. Nuestro intestinal. cuerpo, más que se parece, es Al que líquido. el organismo sabe que esa es el agua buena. Ajá. Es que lo sabe enseguida, lo ves en los animales. Tú a los animales le pones este agua que te digo yo y le pones su agua, la de toda la Y vida. la saben elegir seguro Y van, fácilmente. Van siempre, directo. siempre van, huelen las dos aguas, y se van Ah. al agua de calidad que te estoy diciendo. El cuerpo Yo, sabe. esa es una de las pruebas para mí, en que digo, esto aquí hay algo, ¿no? Porque el mismo perro ya está eligiendo. El perrito, el gatito y elige el caballo. por instintos y por programas, ¿no? Ujú. Entonces, Es como los alimentos que tienen tóxicos y no, se lo pones al animalito es Claro. siempre acierta. Sí. Lo puedes envenenar a veces, porque lo engañas, porque le cubres el tóxico con la carne y entonces la come de un bocado. Claro, no, pero sin Mm, trampa, Sin trampa, él no engaña. lo engaña. No lo engaña. Es verdad. ¿Y este agua? ¿Dónde se consigue? ¿Cómo se produce este agua? El agua saludable. El agua saludable la consigues en 2 sitios. Exacto. O te vas a una fuente de las llamadas milagrosas, que por eso se las llaman milagrosas, que no son milagrosas, aquí no hay ningún milagro. Lourdes, por ejemplo, nosotros lo hemos medido en las fuentes de fuera de Lourdes, nosotros medimos con un aparato que se llama ORP, mide y tú ves que da un menos 150 de antioxidantes, ¿no? Cuando las aguas normales que nosotros bebemos dan un más 300 de oxidantes. Dios. Y nosotros somos capaces de conmutar hasta un más 200 de oxidantes. Las aguas que bebemos habitualmente no bajan de 250 o 280 las mejores, en positivo. Entonces, cuando tú te tomas un antioxidante, tú dices, vitamina C. Vitamina C es un menos 60, por ejemplo. En un agua de estas puede tener desde un menos 150 y cuando la fabricas tú en casa, que para eso O necesitas... sea, que la puedes fabricar en casa. Claro. El tema está que hace 50 años los japoneses, Los japoneses. no podían ser otros. No podían ser Entonces, otros. ellos buscando, porque además fueron unos años en los que se buscaba toda esta historia de la molecular y tal, entonces descubrieron la forma de imitar ese agua de la naturaleza. Y la imitan perfectamente de una forma con una ingeniería enormemente sencilla, como es un ionizador. Los famosos ionizadores. ionizadores. Claro, pues tú puedes mejorar el agua con un filtro, ¿vale? La filtras, le quitas cosas, ¿vale? Un filtro de ósmosis inversa, ahí tienes que tener cuidado.
porque filtra tanto y tan bien que lo que te deja es un agua ácida y oxidante. Esto es muy Sí, importante. es así. Entonces la tienes Quita que todo. remineralizar después. ¿Con qué? Con un cartucho de minerales que, bueno, estará Esto, mejor. esto Estará peor. duele, ¿eh? Porque Sí, yo ¿no? oigo mucho por ahí Sí, la el osmosis. tema este de porque la la osmosis gente quiere agua inversa. limpia, quiere agua limpia, quiere agua limpia. Claro, pero el agua limpia no es la saludable. La saludable es la que tiene los minerales que tiene que tener y la que tiene el hidrógeno molecular dentro. Pero el hidrógeno molecular es un gas que se va, que se evapora. Tú lo pones aquí, el agua la sacas del ionizador o la coges de una fuente, entre comillas, milagrosa, es decir, que tiene esas tres características, y entonces la dejas ahí y se va ese menos 200 o menos 300, o si es un ionizador consigues un menos 500, un menos 600 con facilidad, ¿no? Eso es una maravilla. Una maravilla. No, y además lo nota, la persona que lo bebe Que lo lo bebe, nota, nota mucho. lo nota muchísimo. Entonces, se va, y al final del día a lo mejor es un menos 50 y al día siguiente ya no tiene negativo, pero está bajito. O sea que tampoco se puede almacenar, por así decirlo. No, mucho tiempo no, porque tú Claro. la te puedes beber al día siguiente. Se pierde. Al día siguiente te El hidrógeno. sigue siendo un agua que está mucho mejor que la que tú puedes comprar. ¿Por qué? Porque además está microestructurada. Claro. ¿Qué es microestructurada? Para terminar lo que dijimos anterior, pues que esas agrupaciones de moléculas de agua de 12 a 20 moléculas, el ionizador o en la naturaleza se rompe la molécula de agua y al reorganizarse se reorganiza como es el agua en su origen y de forma natural, que es hexagonal. Son 6 moléculas de agua, además en forma de hexágono, y eso hace, estereométricamente en el espacio, hace que se parezca mucho a una esfera, y es lo que hace que se absorba rapidísimo. Esa agua tú te la bebes y en 10 segundos está en el cerebro. A eso es lo que me refería con que hablan el mismo lenguaje. Es decir, se identifica la estructura del agua que tomamos con la estructura de nuestros líquidos. Entonces, como que hace... Bueno, de hecho, aquí en la piel se ve mucho. El agua que la que yo consumo y que es la misma que consume. Sí. Tú pones agua en la piel y tú notas cómo se absorbe. De hecho, hay unos determinados pH para determinadas cosas como quemaduras y esto. Y es increíble el efecto que tiene porque eso la pones y es que es... Y te hace el efecto. Y este agua tiene un nombre. Claro, obvio. Es un ionizador. Es un ionizador. El original, el que salió inicialmente, que se inventó todo esto, es el ionizador que se llama Tangen. El famoso agua Tangen. Agua Tangen. Entonces, el ionizador muy nombrada, Tangen. Yo la oigo mucho por ahí. Cada vez más. El Tangen fue la primera, ha mantenido la calidad por encima de todo, es el único ionizador que tiene, importante, el ISO sanitario, es decir, la calidad de sus componentes es tal que no estropean el agua por ningún sitio. Tiene que ser cauchos, tienen que ser, ¿sabes? Metales, lo que sea. No hay plásticos en toda su estructura para volver a recontaminar el agua con otra cosa. Que no haya riesgo de que el Exacto. proceso también Entonces, vaya... por la calidad de sus componentes y las placas que hacen la ionización son placas macizas de platino. Wow. Entonces, con una membrana iónica en el medio, para ingeniería japonesa, que hace, rompen el agua, se lleva hacia un lado. Es decir, coge el agua potable, la que tenemos en casa, y la transforma en agua saludable. O sea, que esto es algo que tú enchufas al grifo de tu casa, ¿no? Sí, no, el aparato como una caja de zapatos un poco más, y la enchufas al grifo de tu casa, pero así tal cual, y a la corriente, y entonces ya hace el proceso. Y con la esto... filtra primero con un filtro de alta calidad, luego la pasa por las placas de ionización, que suelen ser 7 o 8 placas, ¿no? Y ya te da por arriba, te da el agua para beber, pero el otro agua no la desprecia. Claro. Te la da porque ese agua es ideal. ¿Para quién es ideal? Nadie va a decir. Es ideal para las plantas. Para las plantas. Las plantas les gusta el agua ácida. A la mayoría de ellas. Entonces tú le pones el agua ácida y la planta revive. Casi todo el mundo que tiene cáncer empieza a regar sus plantas y a lavarlas con el agua 6, ¿no? Y entonces, que es igual al agua que tira cuando está sacando por arriba 9, saca el complementario de 5 por abajo, ¿no? De pH, estamos hablando de pH. Sí, o sea, entonces, con eso tú puedes lavar las hojas, las hidratas perfectamente. Si tú te pones el agua 6 en la piel, lo que decía Pilar, o sea, tú ves. O sea, que te puede hacer un agua también para... No, la trae. Para lavar. la trae para... El ionizador trae... agua y el ionizador trae 7 pH distintos. Trae para beber 8,5, 9, 9,5. Te da también el pH 6 para la piel, 5,5, 6. Y luego te da un pH 2,5 que es desinfectante, pero desinfectante como hay poco. Y es agua.
Y es Wow. agua, o sea, para lavarte la boca, No, para esto se desinfectar llama una herida. hidroterapia. Claro. Totalmente. Y luego te da un agua 11,5, que ese agua 11,5 es un agua antiinflamatoria. Es ideal, por ejemplo, para una quemadura solar, ahora que estamos en verano. Yo si me paso un poco del sol, llego a casa y te notas a las pocas horas, porque eso es radiación ionizante, entonces es una reacción en cadena que te está produciendo radicales libres que te están quemando la piel. Eso es lo que es una quemadura solar. Entonces, tú coges el agua 11,5 que está cargada de hidrógeno molecular y es muy alcalina y te la pones en cara o donde te hayas quemado del sol y es cuestión De nada. de minutos, o sea, Sí, 2 sí, minutos, sí. 10. Yo me la dejo 5 o 10 minutos y Impresionante. se acabó la quemadura del sol. Se para absolutamente, conmuta todos los radicales libres, que es lo mismo que hace en el interior del organismo cuando tú pues tienes esos radicales libres que te están haciendo daño por malas emociones. Estos radicales libres vienen de la contaminación ambiental, pueden ser también del tabaco, de la comida. Y casi todos La no famosa comemos, comida no procesada. comemos bien la procesada y la no procesada. Si tú te pasas de comer, tú También. al final vas a producir más radicales libres de los que debes. Del mal diálogo que tenemos Claro, con y nuestro entonces cuerpo. empiezas a engordar. ¿Por qué? Porque el organismo coge sustancias y las empieza a acumular como puede, porque no puede con todo eso. Claro. Lo que no puede desechar, pues hasta que pueda lo vamos poniendo por un ladito. Es como en casa, ¿no? Debajo de la alfombra. Exacto. Es algo similar. Sí. Esto no es Además, agua saludable, esto es agua sanadora. Bueno, también. Bueno, yo como médico podría decir que también. Es verdad que es sanadora porque tú ves dolencias en las personas que cuando empiezan a beber la cantidad de agua suficiente y de calidad, cómo se van mejorando de un montón de A síntomas. mí lo que me ha dejado impresionado es lo de las articulaciones. Sí. Cómo muchas personas están sufriendo de las articulaciones y simplemente deberían de estar bebiendo más agua y mejor agua. Y muchas de las cosas que toman como antiinflamatorios, lo que al final les acaban produciendo es al revés más deshidratación. sí. Tremendo. Pero Es no hace así, falta ir tan lejos, ¿eh? Porque las articulaciones y cosas graves, pero para el día a día y para el común de los mortales, yo, por lo que he probado y lo que he visto en mí y en las personas que sé que toman este tipo de agua, es la energía, la vitalidad, Sí. la lucidez mental. La lucidez mental. Sí. Estamos en la época en que todo el mundo dice que está Claro. espeso. Eso es Estamos lo primero en que la se época nota. del TDAH famoso este. Todo el mundo dice que necesita... Lo primero que se nota cuando Exacto. cambias, cuando empiezas a tomarla, es increíble. Lo primero que notas es como un entusiasmo distinto, no sabes cómo, la gente Qué lo define curioso. como energía, y es la mejor entrada del oxígeno y la liberación de Ajá. radicales libres. Ahí está. Exacto. Entonces, que igual hay muchas personas que se creen que tienen algún tipo de problema psicológico y lo que están es muy mal hidratados. Sí, claro. Sí, pero Esto es importante. mira, hay un Porque libro, esto Vamos a cosas complejas en las y al redes final- sociales, esto está, bueno, a ver, está de moda hablar de la empanada mental. sí, mental, Yo lo llamo la empanada mental porque tiene el TDAH, no sé qué, no sé cuánto, Dios tiene un mío, montón, sí. tiene un montón de De siglas. siglas, sí. Y a lo mejor quizá más agua y más mindfulness. Sí. Y menos... Y menos comida basura, adicción al azúcar y todas esas cositas. Sí, sí. Se puede ver mucha diferencia. De hecho, a mí, yo las cosas que a mí más me ha sorprendido de la gente que comienza a hidratarse bien, digo, a nivel, yo no trato con gente que tiene enfermedades. Y si trato con ellas es apoyando a lo que el médico le prescribe, ¿no? Pero en el común de los mortales, yo lo que veo, lo más inmediato es lo que decía, la energía, descansar mejor y cosas exitosas que han conseguido las personas hidratándose bien con un agua de calidad como es el agua canje, quieren dejar una adicción y una de las que yo he estado ayudando a la gente es la adicción al azúcar y cuando empiezan a hidratarse mejor, les ayuda muchísimo a no tener esa ansiedad o ese antojo a azúcar, porque su cuerpo se siente con energía suficiente y no tiene ese anhelo. Yo no quiero decir con esto que sea beber agua y ya automáticamente desaparece, pero se suaviza muchísimo y cualquier cosa que te ayude a bajar ese anhelo de estar ahí consumiendo algo que sabes que no te hace bien, ya es camino ganado. no, lo que estás diciendo se puede decir tranquilamente. O sea, cuando una persona bebe agua de la calidad de la que estamos hablando, un diabético, su gran problema es el acúmulo de radicales libres y de ácidos porque el metabolismo lo tiene alterado y bueno, eso va controlando hasta con las bombas insulinógenas, lo que quieras, ¿no? Pero al final el problema es lo que nosotros hemos visto una y otra vez continuamente, los testimonios, son testimonios, yo no estoy diciendo
especialmente una prueba científica. Para mí sí lo es, pero son Para mí es testimonios. casi más, porque son Sí, vivencias. no A veces son las cosas de vivencias. laboratorio Sí, sí, sí. estamos aislando datos. Y tardan mucho, porque las cosas Sí. de Palacio van despacio. Exacto. Entonces, tú tienes a veces que guiarte por otros instintos, ¿no? Y ves cómo todos los diabéticos que empiezan a beber agua de Kangen, por ejemplo, de alta calidad, van disminuyendo las toxicidades. Eso Ya ya eso en para un sí diabético mismo, esto es muy importante. claro, y Eso si es es un diabético vamos, tipo 2, que no hace mucho que ha empezado, pues muchas veces puede recuperarse se recupera. Se recupera si respeta la dieta también, pero aprende, porque cuando ve que mejora con el agua, se anima a comer de una forma un poco distinta y empieza a necesitar menos azúcar en las comidas. La mejoría es la palabra clave. Porque, Claro, y es la motivación viene de que Correcto. tu propio cuerpo te va a apoyar a que sigas por ese camino porque se va a sentir mejor. Si al final es como que se retroalimenta. Ahí está. Y luego, y habéis dicho una palabra mágica, que esto afecta a muchísima gente. Ajá. Y es otra epidemia, sobre todo en España. España es el país de Europa donde peor se duerme. sí, El descanso como Dios manda. Sí, ayuda muchísimo al descanso, ¿eh? Porque, de otras cosas, evita adicciones, por ejemplo, al café, te ayuda a desprenderte de ese tipo de adicciones. Y la gente no se da cuenta del efecto del café cuando se pasa de dosis y encima lo toma muy tarde, porque dicen, no, a mí no me hace daño. Tú te acuestas y duermes, pero el descanso, No es el mismo. y Miguel, corrígeme si me equivoco, no se llega a la misma profundidad de descanso. Por lo mismo que estábamos comentando. Es decir, ¿tú qué haces cuando entras a dormir? Cuando tú empiezas a dormir, qué es lo que hace la persona si tú la observas y ya cierra los ojos, ya está en el otro mundo, ¿no? Está y empieza, entregado a la normalmente experiencia. lo que hace es, y empieza a respirar profundo, que a veces hay roncas, Sí. ¿no? Empieza a respirar profundo. ¿Por qué respira profundo? No debería, ¿no? Si quiere descansar, ¿por qué tal? Más que oxigenación, Pilar, lo que está haciendo es, a través del pulmón, eliminar radicales libres de acidez Claro, del ácido es verdad carbónico que en durante forma la de CO2 noche, hacia afuera. Entonces, tú para entrar en un sueño profundo debes de alcalinizarte levemente. Si estás en situación más bien ácida, te cuesta mucho dormir claro, y el sueño punto de partida es muy superficial porque el cuerpo está leyendo que no está donde tiene que estar. Y eso lo lee el cuerpo y el cerebro sin tú ser consciente. Y entonces estás dando vueltas y dando vueltas. Yo que distribuyo, más de una persona me ha dicho, dame el agua. ¿Por qué? Porque la probé en casa de mi yerno y empecé a dormir mucho mejor. Claro, sí. Pero bueno, ha sido que tu yerno te vea eso. Es que que eso es un efecto entonces, secundario. porque te alcalinizas. Entonces, Muy al estar más alcalinizado, tú entras en el sueño mucho más rápido. Y eso es salud. Hombre, El dormir mejor, descansar mejor, va a quitar otro montón. Absolutamente. Mira, calculado 6.000 millones de personas en este planeta duermen mal. Alguien duerme allí. Pues unos 3.000 millones. Ah, bueno, vale. Pero 6.000 duermen de pena, ¿no? Entonces, o sea, siempre, no es que de pena, tienen diferentes tipos de trastornos del sueño. Se calcula. Y por lo visto, España es de lo peor en Europa. Es el trastorno más abundante que hay en el ser humano, es la alteración del sueño. Y qué importante es descansar bien. Claro, es tan porque importante. eso te arregla luego un montón de cosas. Claro, imagínate la importancia del sueño, que es una de las torturas en las zonas de guerra, no dejar dormir. Sí, lo es. Claro. Lo es. Solo no dejar dormir ya es una tortura Va divina. desquiciando a la persona. Ajá. Claro. Porque no deja que su cuerpo se regenere y se limpie, que es lo que pasa durante la noche. Por eso tampoco es bueno lo de comer muy tarde, porque estás ocupando a tu cuerpo en tareas que no corresponden a esa Que ahí hora. es donde de nuevo España se lleva La palma por las cenas tardías. Las cenas tardías. Sí, eso para la salud, nada bueno. No, para nada. Porque te cargas de todo y al final te aparecen cosas que no nos gustan. O sea que, vamos, para poner un ejemplo así, la mejor hora para comer en la noche, la más recomendable, ¿cuál es? En la noche yo diría que no. En la noche no, 7, 8 de la tarde. Vale, a esto iba. Ahí está. Y acostarte como muy tarde a las 10, a las 11, eso sería lo ideal. Nada, España, horario alemán. Claro. Es el ritmo de la naturaleza, es el claro. ritmo circadiano, es nosotros ponernos al ritmo de la naturaleza. El día está para la actividad y la noche para el descanso. Es verdad que a veces no podemos hacerlo riguroso, pero como todo en la vida, no se trata de irnos al extremo, pero en la medida de lo posible, ajustarnos. Es decir,
Pues si vamos a comer un poquito más tarde, no a las 11 ni a las 10, trata de como mucho a las 8. Sí, esa a lo que iba. Sí, Una la, pauta ideal. la perfección es enemigo de lo Yo bueno. debería entre las 7 y las 9, te diría, y ya Exacto. no más tarde de ahí, No. porque... Entre y las además, 7 y las 9, hidratarse mucho y bien. Hidratarse durante todo el día. No, hidratarse durante el día y por la noche a lo mejor no tanto. No, ¿Por porque qué? para que Para se duerma evitar mejor. levantarte levantarnos a interrumpir pipí, el sobre sueño. todo personas que pueden tener trastornos de prostatividad que se le van a mejorar si bebe un agua de calidad, si come mejor, entonces la próstata funciona mejor, no se carga tanto de radicales, no es tan irritable, no lo hace levantarse 5 veces. Yo he tratado a mucha gente de este trastorno y funciona como un cañón. Agua de calidad. Agua saludable. Agua saludable. Claro. Agua Que no es lo saludable. mismo que potable. Ese concepto es importante que la gente empiece a manejarlo. Pilar, ¿algo más que quieras añadir desde tu enfoque? Tú tienes un enfoque muy Especial. particular. Es que es la alimentación consciente, que esto es muy importante. Sí, a ver, mi enfoque, como siempre, decir que tienes que pararte un poquito a pensar y decir, ¿cómo le hablo a mi cuerpo? Porque al final, todo lo que entra en nuestro cuerpo, sea un alimento, sea un líquido, sea un entorno, sea la relación con personas, todo es información que le estamos dando a nuestro cuerpo. Así como trates tú a tu cuerpo te va a tratar a ti. Y no hay que olvidar que al final nuestro cuerpito es el que nos permite disfrutar de esta vida tan maravillosa. Entonces, si tú maltratas tu cuerpo va a maltratar tu experiencia de vida. A veces buscamos grandes milagros, buscamos la medicina esta que nos va a salvar la vida, La panacea. la panacea, y nos olvidamos de lo básico, como es el agua. Es decir, invierte en salud. Olvídate de complicarte la vida con cremas y con todas estas cosas, que yo no digo que no. Pero antes de llegar ahí, hay cosas mucho más básicas y más sencillas que tienen unos efectos maravillosos en tu cuerpo y que quizás pueden evitar necesitar cremas caras. Y con una más baratita te va de mil maravillas si hidratas bien tu cuerpo. Entonces la piel, todo se va a ver mejorado por un agua de calidad. Entonces empecemos por lo sencillo y luego ya vamos a animar, nos vamos sumando más cositas. Pero lo básico siempre va a ser lo primero que yo recomiendo que tengamos en cuenta. Que el dios de la medicina griego, romano, Esculapio, siempre había una fuente de agua en sus templos. Pues y simbolismo, pero... Y se le hacía beber y beber a los que iban a los templos de Esculapio. Y su hija era Panacea. Y su otra hija era Higía. Que de ahí viene que de ahí viene la higiene. Higiene, panacea y agua. Pues mira, no hace falta sino está todo prestar ahí. atención, ¿no? Pues has dado las claves básicas, porque la higiene en su sentido más amplio es la que de verdad, por ejemplo, anuló todas las enfermedades infantiles que asolaban a la infancia desde finales del siglo XVIII y toda la primera mitad del siglo XIX. Cuando se empezó a arreglar los suburbios de las ciudades y a poner agua corriente en las casas y a asfaltar y enlosetar las calles y a no adulterar las cosas con aguas contaminadas de los ríos, etcétera y tal. Cuando se hizo eso, no hay más que ver la historia y entonces ves cómo toda la mortalidad por todas esas enfermedades disminuyó prácticamente a cero. Y no fueron las vacunas. Las vacunas aparecen cuando ya habían disminuido todo, aparecen ahí y entonces dicen que la vacuna, quien ha salvado enormes cantidades de vidas es Higía, la hija de Esculapio. La hija de Esculapio, es decir, la higiene en el mejor sentido, hablando del urbanismo y hablando del amplio sentido de la higiene. Eso unido a una buena calidad de agua, que va en lo mismo, y panacea, me imagino que casi lo dice, pan, panacea, es decir, algo que abarque todo, me imagino que es algo así como la alimentación saludable. Pues ya está, si tú haces eso, tú no te vas a enfermar. O sea, vas a tener la panacea era ideal. el último remedio, era el milagroso.
Claro, Ahí por se eso es la invocaba a panacea. panacea, A cuando ya panacea, sí, no cuando- funcionaba sí, A nada. ver si funcionaba el milagro, porque Ahí está. dicen, esto no es una panacea que te cura todo. Bueno, Exactamente. exactamente. Pues, doctor Pilar, de nuevo, muchas gracias por compartir con nosotros este ratito, Gracias a donde ti. intentamos informar, entretener, educar y a hacer que la gente se anime a tener una vida más saludable, a que coma mejor, se hidrate mucho y bien. Mm, Y cambia tu agua y cambiará tu vida. exactamente. No le pongas Muy la de menor acuerdo. duda. Pues tal cual. Muchísimas gracias a todos. Hasta la próxima.